Vamos a leer Isaías 54:4-9. El Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que sepa sostener con mi palabra alcanzado. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído, y no me he resistido, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que tiraban mi barba. No oculté la cara ante los insultos y salivazos. El Señor me ayuda, por eso soportaba las ofensas. Por eso endurecí mi cara como una piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién me denunciará? Comparezcamos juntos. ¿Quién me va a acusar? ¿Quién venga a decírmelo? Sepa que el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? A todos los carcome la polilla y se gastan igual que un vestido. Eso es la palabra de Dios. Buenas, vamos a leer el Salmo 31, versículos del 9 al 16. Y la palabra del Señor dice así: Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiada. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser. Mi vida se va consumiendo de dolor. Mis años transcurren en medio de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas y hasta mis huesos se van debilitando. Todos mis enemigos se burlan de mí, y más aún mis vecinos. Soy el hazmerreír de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Me han olvidado como a los muertos, hasta parezco una vasija hecha pedazos. Puedo oír como muchos me calumnian. Hay terror por todas partes, y mientras tanto, todos conspiran contra mí y hacen planes para matarme. Solo piensan quitarme la vida. Señor, yo confío en ti y declaro que tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz brillar tu rostro sobre este siervo tuyo. Sálvame por tu misericordia. Esta es palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio. Es el capítulo 27 de Mateo. Vamos a leer desde el 11 hasta el 54. Eso es larguito, así que alístese. Si lo pueden seguir sería muy bueno. Jesús estaba en pie ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenía un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó: ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, su mujer de Pilato: no tenga nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quiere que suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron: que lo crucifiquen. Y el gobernador les dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y decían: que lo crucifiquen. Y al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de este justo. Y todo el pueblo respondió: que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata y sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas. Y la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡salve, rey de los judíos! Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Y al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues Dios lo libre ahora, si lo quiere, porque él ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Al instante otro de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber. Los otros decían: deja, veamos si Elías viene a liberarlo.
Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó su espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Esta es palabra del Señor. La cuarta lectura es de la carta de Pablo a los Filipenses. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es palabra de Dios. Le puse un poquito de entonación poética al texto, porque precisamente Pablo lo que está citando aquí es un himno que se cantaba normalmente en las iglesias. Pero la intención de Pablo al compartirnos este himno no es recordar el himno por el himno. Las circunstancias de este tiempo en el que estamos haciendo esta lectura coinciden con que hoy, ya a esta hora, son más de las 6 de la tarde, empieza la celebración de el Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa. Y es interesante cómo existen diversas interpretaciones de lo que es Semana Santa, desde las más frívolas, de considerar simplemente periodo de vacaciones, algunos en forma burlona le hablan en doble sentido que es semana de pasión, es decir, de semana de darle desenfreno a toda clase de pasiones. Otras actitudes un poco menos hedonistas, pero igualmente alejadas de la realidad, es mirar esto como la memoria de una tortura. Y la verdad, en Colombia, bien poco que nos hace falta hacer memorias de torturas y de falsos positivos como el que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo. Querían acusarlo falsamente de complot contra el imperio para ver si lograban que el representante del emperador, que sí podía aplicar pena de muerte de la manera que ellos querían que ocurriera, él lo hiciera. Y para ello hicieron una acusación falsa
Y finalmente, muy cómodo no clavar el cuchillo, pero sí tenerle las patas. Es decir, una manera muy fácil de deshacerse del que estorba, encargando a otro del trabajo sucio. Y la verdad, de torturas estamos cansados en este país. No es una semana para recordar torturas, ni falsos positivos, ni corrupción, que ciertamente sí ocurrieron. Otro enfoque es el de los que dicen, bueno, entonces es una semana para el compungimiento, la autoflagelación. Entonces hacen penitencias que consisten en mucha provocación de dolor y de sufrimiento en su propio cuerpo. Inclusive algunos se echan una cruz pesada al hombro para tratar de imitar el sufrimiento de Jesús. Otros se dan latigazos y van por la calle en la procesión dándose latigazos y se sacan sangre de la espalda y todo dándose los latigazos. Aunque algunos lo hacen con látigos más bien menos rudos para que se vea como latigazo, pero no duela tanto. No es a este show al que nos está invitando la lectura, las lecturas del día de hoy. Jesús aquí es figura del siervo sufriente que retrataba Isaías. Si bien con una intención de referirse al mismo pueblo de Israel, también luego repersonificado en Jesús, que asume el rol del sufrimiento del inocente. Y entonces Pablo es capaz de evocar la tortura a la que fue sometido Jesús, la muerte infame a la que fue sometido Jesús, como una invitación a una actitud que se espera de nosotros. Es decir, Pablo no quiere hablar ni de diversión, ni de show, ni de espectáculo, ni de autoflagelación. Él nos invita a una Semana Santa con los pies puestos sobre la tierra, una Semana Santa aterrizada a su sentido real. Y yo lo he llamado a esta exposición con los pies sobre la tierra. Y ya van a ver un poco por qué. La lectura de ese himno que nos evoca Pablo dice, ¿por qué la dice y en qué contexto? Resulta que la gente de Filipos estaba siendo visitada por unos líderes de la iglesia de ese entonces que estaban haciendo mucha alarde de títulos, de erudición, de ser unos líderes verdaderamente preparados y de gran bagaje. Y Pablo en ese momento está preso, probablemente en Éfeso, y se entera de cómo la gente de Filipos, a la que él quiere tanto y que tanto lo quieren, porque son de los más atentos con Pablo, son de los poquitos que, por ejemplo, sí se esmeraron en subsidiarle los gastos a Pablo, sí le mandaron a un ayudante mientras él estaba en prisión, y entonces era una iglesia que había asumido con gran responsabilidad la custodia, la misión de ese apóstol que las había fundado. Pero Pablo empieza a preocuparse de que están llegando allí unos muy prepotentes
muy con afán de protagonismo, hablando de Jesús, sí, y Pablo dice, bueno, que se hable de Jesús. No me importa si esa gente es arrogante, si esa gente es de pronto muy petulante, pero que se hable de Jesús. Pero eso sí quiero decirles una cosa a ustedes. Entre ustedes mismos no se pongan con esos afanes de protagonismo, no se pongan con esa arrogancia, con esa búsqueda del interés individual, con esos egoísmos en el que busca primero tu propio interés a una costa de tu hermano. De esa clase de cosas no debe caracterizarse la iglesia. Más bien, y aquí viene, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahí suelta el himno, en el que nos muestra cómo Jesús no se apegó a su... Si alguien tenía pergaminos que mostrar, Pablo ya se defendió, dijo, yo soy fariseo, yo soy fiel a la escritura, todas las cosas, yo podría mostrar pergaminos, pero alguien que sí los puede mostrar, Jesús. Es el mismísimo Hijo de Dios. Y él no se aferró a esa clase de título, de dignidad, como cosa a que aferrarse. Y vemos cómo en ese juicio perfectamente Pilato hubiera podido Jesús dejarlo callado. Tú eres rey de los judíos, y dice, ¿sabe qué? No solamente rey de los judíos, soy el Hijo de Dios, papá. Usted no tiene ninguna autoridad sobre mí. Perfectamente Jesús estaba en posición de cerrarle el pico al mismo César. Pero no. ¿Y por qué lo hizo? Jesús no cargaba agua en la boca para cantarle la tabla a los fariseos y decirles a ellos, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo hizo ante Pilato? ¿Por qué no se defendió de todos esos burlones que hasta un par de ladrones crucificados se atreven a burlarse de él? ¿Por qué no se defendió de ellos? ¿Era Jesús un masoquista? ¿Es que le complació someterse a sufrimiento como borrego por una autoflagelación? No. Aquí Pablo nos explica muy bien qué fue lo que pasó. Jesús se despoja de toda sus privilegios como Hijo de Dios, que es por obediencia. Jesús quería que le dieran latigazos y que lo escupieran y que se burlaran de él. No, él no quería eso, él era un ser humano como tú y como yo. A nadie le gusta que le hagan eso. Sobre todo por las razones equivocadas. A él no le gusta, él no quería que lo reconocieran como un conspirador contra el César, que es de lo cual lo estaban acusando, y que por eso se le burlaran y lo quisieran tratar como, hey, adivina, ¿quién te pegó? Toda esa cantidad de payasadas no era que le estuvieran criticando su doctrina, no era que le estuvieran contradiciendo su condición de Hijo de Dios, ni que estuvieran rebelándose contra el reino, no, eran unos payasos. Qué manera tan inútil de sufrir. No, nadie quiere eso. Pero habiendo sido ordenado por el Padre, Jesús dice, Padre, si es posible, no me pongas en esto. Aparta de mí esta copa. Pero ¿sabes qué? Yo te obedezco. No quiero, no entiendo, no veo para qué, pero obedezco. Y
después de haberse despojado de privilegios y someterse a una obediencia en condiciones tan extremas, llega hasta la misma muerte. Pablo dice, por eso, no por ser hijo de Dios, no por no haber pecado, no por haber predicado, ni por haber sanado enfermos, ni por haber resucitado muertos. No, por eso, por haberse despojado de privilegios y por haber obedecido, es que es exaltado, dice Pablo, dice el himno, y por eso es que está en el lugar de honor que hoy le reconocemos como nuestro Señor en una adoración junto con el Padre. Es decir, le reconocemos en el mismísimo trono de Dios. Y pues el himno es hermoso, como expresa esa gloria que le debemos a Jesús. Hay dos palabras clave, entonces, en esta forma de adoración, en este tiempo en el que celebramos precisamente la Semana Santa, que conmemora esa tortura y asesinato de Jesús. No me gusta decirle pasión y muerte, esos son términos muy eufemísticos para referirse a semejante crimen. La primera palabra es humildad, humillación. Y la segunda palabra es obediencia. Esas son las dos palabritas. Palabras de mucha profundidad. La palabra humildad o humillación vienen de la raíz humus, que significa tierra, superficie de la tierra, no la tierra de las profundidades, no las altas montañas, sino la tierra, de hecho le llamamos así a la tierra cultivable, humus. Debe entenderse, por lo tanto, que humillación y humildad significa exactamente tener los pies puestos sobre la tierra, de ahí el título de esta exposición. No más arriba, no más abajo. No confundir entonces humildad con pisoteo, con flagelación o irrespeto de la dignidad. Una persona no pierde su dignidad, por el contrario, la pone en su justa dimensión cuando tiene los pies puestos sobre la tierra. Por eso Jesús no atenta contra su propia dignidad por hacerse, o sea, en el caso de él sí, porque está descendiendo de la dignidad suprema que es de Dios y desciende a ponerse en el nivel de la tierra. Pero nos pide a nosotros, al pedirnos a nosotros humildad y humillación, no nos está pidiendo nada de atentar contra nuestra dignidad. Nos está hablando de poner nuestra dignidad en la justa dimensión del nivel de la tierra. Por lo tanto, no quiere que seamos subterráneos, ni que seamos voladores. El nivel es el exacto de la tierra. Humillación, por lo tanto, no es autoflagelación, no es atentar contra mi dignidad ni contra la de otros, sino respetarme y respetar a los demás, sin pretender ni hacerlos menos a los otros, ni hacerme menos a mí mismo, sino un ser humano íntegro, con los pies puestos sobre la tierra.
Esa humillación a la que nos invita Pablo es a eso, a ser entonces como Jesús, que sí bajó a la tierra, pero a mí no me toca bajar a ninguna parte, ya estoy en la tierra. Sin embargo, lo que nos decía Darío al principio, la humillación me tiene que llevar a reconocer quién soy yo en realidad. Y si soy sensato, debo reconocer que soy criatura dependiente de la soberanía de Dios. De lo contrario, estoy negándome a reconocer la realidad completa. Si yo creo que yo me mando a mí mismo, o si yo creo que tengo algún control sobre mi destino, estoy simplemente dejando de reconocer la realidad. Una verdadera humillación, una verdadera poner los pies sobre la tierra es reconocer que yo soy una criatura que depende del Creador. Y que por lo tanto, lo más sensato que le corresponde a esa humildad mía es obedecerle. Cualquier otra cosa es insensatez. Es el pecado original, como nos decía ahora Darío. Yo creer que yo sé qué es lo que es bueno y malo para mí, yo lo decido por mi cuenta, esas cosas que dice la ley, que dice las escrituras, que dice el Señor, eso es para los religiosos. Gente supersticiosa, camandulera, arrodillados, ignorantes. Yo sé más y yo sé qué decidir lo que es bueno para mí. No solamente es arrogante, sino ingenuo. Pretende volar sin tener alas. ¿A qué hay que obedecer? ¿Cómo es eso de obedecer a Dios? Yo espero a que todas las mañanas me llegue una voz del cielo que me diga: hijo, lo que tienes que hacer hoy es bañarte, arreglarte, una cantidad de instrucciones específicas, y a tal hora tienes que estar en tal parte. No, yo no conozco a nadie a que Dios le hable de esa manera. La verdad es que obedecer a Dios no significa como obedecer a un patrón que me da órdenes específicamente cada día, instrucciones de cómo moverme. Voy a tratar de decir como un orden de jerarquía de lo que hay que obedecer. Pues, ¿a qué hay que obedecer? Pues a la voluntad del Padre, por supuesto. Pero ¿cómo conocemos esa voluntad del Padre para obedecerla? Porque pues yo conozco a personas que dicen: es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, y yo me quedo pensando: oiga, qué privilegio el de este man, que Dios le dice cada cosa que tiene que hacer. A mí me toca leer la Biblia. La ley está escrita para todos. Y entonces dice claramente el Señor: al que me es fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Primero tenemos que obedecer lo que ya sabemos para todos. La Escritura, la ley ya está escrita para todos. Jesús dice: el que hace la voluntad del Padre, el que hace las cosas que yo le digo, ese es el que tiene la vida eterna. Es tan sencillo como eso, ya está escrita la voluntad del Padre para todos. No tenemos que esperar revelaciones particulares, especiales, con firmita y dedicatoria para cada uno de nosotros. Ahora, que Jesús sí recibió unas revelaciones y unas instrucciones específicas, que algunos profetas recibieron unas instrucciones específicas. Pues después de que aprendamos a obedecer la ley, tal vez el Señor nos dé algunas instrucciones específicas, pero antes de eso me parece un poquito pretencioso.
Es decir, yo no te obedezco en todo lo general, pero dame unas instrucciones particulares a mí. Otro concepto importante de la obediencia. Muchos tenemos una tendencia a decir, bueno, hay cosas de la ley que a mí sí me parece justo, la entiendo, le veo el propósito, pero hay otras que yo creo que están ahí como mal puestas. Y esas yo más bien las tomo a mi manera, y yo esas no las respeto tal cual, son menos importantes y esas no las voy a obedecer. Es decir, yo someto la ley de Dios a mi filtro de qué es lo que a mí me parece correcto y por lo tanto no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino la mía. Si yo hago lo que yo estoy de acuerdo, lo que yo entiendo y lo que sí me parece, ¿a quién estoy obedeciendo? A mí mismo. La obediencia es obediencia justo cuando es lo contrario. Cuando, a pesar de que a mí no me parece, a pesar de que yo no entiendo, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, obedezco porque el Padre dijo, haz esto, no lo que tú quieras, lo que yo te digo. Esa es la obediencia de Jesús, que estando a punto de ser sometido a todo este martirio, le dice al Padre, ¿cómo quisiera que no me pusieras en esto? No le veo sentido a este sufrimiento, pero hago lo que tú me digas, no lo que yo pienso. Ahí sí se puede hablar de obediencia. Conozco lamentablemente de cerca, y tal vez hasta yo mismo haya caído en ese error, de aún conociendo cuál es la voluntad del Padre, decirle, Padre, muéstrame qué debo hacer en estas circunstancias. Estoy adueñándome de algo que no es mío, por ejemplo. Y aún le pregunto al Padre, Padre, ¿estará bien que yo haga esto o no? Yo ya te dije en los 10 mandamientos que no robaras, ¿qué preguntas? Pregúntame algo que no te sepas. Padre, estoy en adulterio, ¿será que debo seguir en adulterio o no? Quítame este sentimiento, a ver si es que, o muéstrame una señal, a ver si yo debo dejar este adulterio. Pues yo ya te dije que no cometieras adulterio, ¿qué me preguntas a estas alturas? Padre, estoy deshonrando a mi familia, poniéndola en vergüenza, estoy dejando el buen nombre de mis padres por el suelo, con mis conductas irresponsables. Muéstrame qué debo hacer. Yo ya te dije que honra a tu padre y a tu madre, ¿qué me preguntas? ¿Sí? Así podemos empezar a decir toda la ley sencillita y nosotros todavía pidiéndoles, Señor, ¿qué debo hacer? Eso es insensatez. La sensatez que mostró Jesús que nos modela y que aquí Pablo dice, ¿cómo es que debemos entender para una aplicación práctica? Por supuesto que la tortura y asesinato de Jesús tiene implicaciones trascendentales para el universo en muchos sentidos. Pero una aplicación práctica que nos trae Pablo aquí es decir, mire, en contraste con todos esos arrogantes, con todos los que están buscando, dice, se burla de ellos diciéndole, el Dios de ellos es el estómago. Hoy conocemos cantidad de personas que están buscando es el placer, que están buscando es el prestigio, que están buscando es el poder, y a eso le llaman iglesia. ¿Por qué la obediencia no es así? Porque la obediencia es sufrida. Jesús sufre profundamente. Pero no por masoquismo, sino porque hay una causa mucho más alta que Él sabe que vale la pena alcanzar, aún en medio de un sufrimiento como el que tuvo que afrontar.
No es un masoquismo, es invertir en algo de mucho mayor valor. Nosotros tenemos que pasar muchas veces por obediencia y una obediencia que trae sufrimiento. No sé si a ustedes les ha pasado, yo les confieso que a mí me pasa, que uno está pasando por un momento difícil y uno dice, yo confío en el Señor y yo haré conforme a lo que entiendo que el Señor me muestra que debo hacer en su escritura, en su palabra. Yo confío en el Señor, como decía también aquí el Salmo, como decía también Isaías. El Señor está conmigo, ¿quién puede contra mí? Y a pesar de eso, sufrir. Y a pesar de eso, tener lágrimas en los ojos. Aún sabiendo que la victoria está declarada, aún sabiendo que el Señor está conmigo. Y yo digo, ¿eso es falta de fe? Me consoló mucho escuchar nuevamente la semana pasada el pasaje en que Jesús resucita a Lázaro. Y Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro. Y sin embargo, lloró. Y eso me dio permiso a mí de llorar. Confío en ti, Señor, pero estoy sufriendo. Te obedezco aunque sufro. Y sé que la victoria está en tus manos y está garantizada y que me amas. Pero obedezco. Y es que si no costara no sería obediencia. Tal vez. A veces se puede obedecer sin que cueste, pero aunque cueste, hay que obedecer. Esa es entonces la clave que yo creo que el Señor nos regala en su escritura, que Pablo nos regala de su llenura del Espíritu. Esta Semana Santa, piensa en vivir la pasión del Señor, el sufrimiento del Señor, como un llamado a poner los pies sobre la tierra, a reconocer quién eres realmente y por lo tanto a obedecer al Señor hasta las últimas consecuencias. Es palabra de Dios.